Bien, empezamos con Números, cuarto libro del Pentateuco. Números en hebreo se llama, voy a empezar a hablar en castellano como para que lo entiendas. El cuarto libro de la Torá o el cuarto libro del Pentateuco en hebreo se llama Bemidbar. Bemidbar, traducción literal de esa palabra, es en el desierto. Y nos va a relatar muchos acontecimientos que vivieron aquellos seres humanos mientras deambulaban por el desierto. Entonces la pregunta es, ¿por qué en castellano y en otros idiomas también? ¿Por qué se llama Números? Y como bien dijiste antes, en este libro va a haber más de un censo. Como sabemos, en un censo lo que hay es números de seres humanos que estaban en ese lugar. Y por lo tanto le asignaron el nombre a este cuarto libro del Pentateuco en lugar de en el desierto Bemidbar, Números. Y repitiendo, comenzamos el libro de Números con un censo, en el cual se va a determinar qué cantidad de seres humanos estaban precisamente con Moisés, quiénes eran de alguna manera lo que determinas es quiénes son la cabeza de tribu. No nos olvidemos que es una suma de tribus, 12 tribus que van deambulando o van caminando detrás de Moisés, cada una con su estandarte, cada estandarte con colores determinados, unos diferentes a los otros. Lo que estoy diciendo está escrito en el libro de Números, no estoy inventando. Se agrupaban de una determinada manera. Cuando dejaban de caminar y se asentaban en un determinado lugar, se asentaban de una determinada forma. No era en forma arbitraria, sino que tal tribu se asentaba de una determinada manera en un determinado lugar, las otras tribus quizá alrededor de una de ellas, y así sucesivamente. Está todo detallado en el libro de Números, cómo era precisamente el caminar de esa gente. Y luego, como dije antes, en cada una de las secciones que tenemos en el libro de Números, que, como dije, son una suma de capítulos y de versículos que conforman cada una de las secciones, tenemos acontecimientos que son muchas veces complejos. No los voy a detallar por orden porque no me acuerdo, pero podemos empezar con algunos acontecimientos que se vivió que vivió Moisés en ese caminar con la gente y que dieron origen a dificultades que están explicitadas en ese libro de Números y que dieron origen a distintas críticas. Por ejemplo, voy a empezar con algo que me acuerdo, que te repito, no tiene el orden que podría tener. Uno de los acontecimientos duros, negros, tristes, que inclusive no queremos muchas veces comentar, tiene que ver con el becerro de oro. Moisés, en un determinado momento, sube, relata el texto, sube a hablar con Dios. Y acá hay algo que tiene que ver con todos los libros de la Torá y que tiene que ver con la teología y que tiene que ver con los conceptos vividos, que si no lo dije, lo voy a decir ahora, y si lo dije, lo repito. El concepto que tenía la gente en aquella época era que Dios era lugareño. Es decir, Dios estaba en un determinado lugar
y en ese lugar estaba en la parte alta de ese lugar. Es decir, partían de la premisa de que Dios se presentaba a la humanidad sobre un monte. No es raro entonces que la entrega de las tablas de la ley sea en la parte alta del monte Sinaí. Y por ende tenemos un pasaje bíblico en el libro de Génesis en el cual Jacob sueña con una escalera que llega con su cabeza a los cielos y está afirmado en el piso, y sueña con ángeles que suben y bajan, y él dice, de acuerdo al texto bíblico, Dios está aquí y yo no lo sabía. Es decir, parte de la premisa que Dios se presenta en las partes altas y no en cualquier lugar, y es por ello que le llama la atención el sueño que tiene. Moisés sube a hablar con Dios. Dios baja a la parte alta del monte y está hablando con Dios y está recibiendo instrucciones, y en el interín, dado que Moisés estaba demorándose un tiempo que la gente no sabía cuál era, es decir, Moisés subió y no les dijo a la gente que estaban detrás de él o que él era el conductor de esa gente, yo me voy a hablar con Dios y vuelvo dentro de 3 días a primera hora de la mañana. No dijo eso, tampoco lo sabía, y se fue a hablar con Dios. Y como no demoró aparentemente más de la cuenta, la gente que estaba abajo del monte empezó a temer qué es lo que iba a pasar con ellos. Es decir, el conductor, Moisés, no está, y la gente empezó a preguntarse, ¿y ahora cómo vamos a seguir? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Y ahora qué hacemos porque nuestro conductor no está? Entonces le pidieron al hermano de Moisés, a Aarón, que le construya un Dios que pueda conducirlos a ellos en el resto de deambular por el desierto. Y ahí acontece algo que es muy interesante, porque Aarón, hermano de Moisés, le pide a la gente que le entregue sus elementos de oro, llámese, por ejemplo, prendedores, aros y demás, partiendo de la premisa de que esa gente iba a demorar mucho tiempo en hacerle entrega de lo que él les estaba pidiendo, para que tuviese tiempo de esperar a Moisés que regrese con la gente. Ello no ocurrió. La gente le dio, parece ser, con muchísima rapidez lo que Aarón pidió, entonces lo tiraron al fuego, obviamente dentro de un recipiente, y con el oro derretido hicieron una estatuilla, o vaya a saber qué, que lo llamamos el becerro de oro, que para esa gente era el Dios que los estaba guiando. Mejor dicho, Dios escucha los ruidos que había al pie del monte y le dice a Moisés que baje, porque de alguna manera esa gente que él estaba conduciendo, así rápidamente ya dejaron de seguirlo a él y de seguirlo a Dios. Y cuando Moisés baja del monte y ve lo que estaba viendo, y estaba acompañado por su lugarteniente, y su lugarteniente se llamaba, en hebreo se llama Yoshua bin Nun, ¿cómo se llama en castellano? No sé, se pudo haber traducido como Josué, el hijo de Nun. Cuando escuchan el griterío, parten de la premisa, sobre todo Yoshua bin Nun parte de la premisa que están celebrando algo, como que están con gritos de guerra, porque parece ser que habían ganado algo, y le dice a Moisés, estoy escuchando como si fuese una algarabía, y Moisés le dice no. Y cuando baja y ven lo que ven, Moisés rompe las tablas de la ley. Algunos dicen que no rompe nada, sino que lo que le ocurre es que
cuando bajaba del monte con las tablas de la ley que Dios le había dado y vio lo que vio, es decir, el pueblo en algarabía, contentísimos porque ya tenían un nuevo Dios, las tablas de la ley se le transformaron en algo tan pesado que se le cayeron de las manos. Y acá comienzan preguntas que hicieron nuestros maestros. ¿Necesitamos los seres humanos milagros que Dios haga para tener o para depositar nuestra fe en Él? Y el que escribe, un gran maestro que tuvimos en el pueblo de Israel, dice no necesitamos milagros para depositar nuestra fe en Dios, porque de ser así no hubiese existido la escena del becerro de oro. Porque esa gente que construyeron el becerro de oro vieron y vivieron todos los milagros que Dios había hecho ante ellos. La salida de la esclavitud, el abrir las aguas del mar de los juncos para que puedan transitar por la parte seca, el hacerles salir agua de una piedra para que puedan beber agua, la caída de maná del cielo para que puedan alimentarse. Todos esos milagros esa gente lo vio. Y no obstante haber visto todo lo que vieron, y no obstante haber vivido todo lo que vieron, hicieron el becerro de oro. Quiere decir, dice nuestro maestro, que la fe en Dios surge de dentro del ser humano y no de lo que el ser humano ve desde afuera. Por lo tanto, para depositar nuestra fe en Dios es un desarrollo interior, es un desarrollo de lo que Dios nos ha regalado desde dentro de nosotros mismos para depositarlo en Dios. Esta es la historia del becerro de oro. Otro acontecimiento que está relatado en el libro de Números es algo que yo acabo de mencionar, que era el lugarteniente de Moisés. Hay un relato, y en este momento te digo que no me acuerdo si no está en Números, donde Moisés sugiere ir a verificar, a inspeccionar la tierra prometida por Dios. ¿Cómo es esa tierra que Dios nos promete? Esa tierra que, de acuerdo a lo que dice el texto, tierra de la cual mana leche y miel. ¿Cómo es? Y es entonces, en este caso, Moisés envía a 12 personas para que vayan a inspeccionar, para que vayan a ver cómo es la tierra a la cual ellos iban a ir a vivir. Y esas 12 personas, cabeza de tribus, es decir, cada uno de los 12 que van a inspeccionar la tierra, son los que están a la cabeza, que son los conductores, de alguna manera, de cada una de las 12 tribus. Van, verifican, relata el texto que ven un racimo de uvas, que es tan grande ese racimo de uvas que no lo pudieron transportar de a uno, sino que 2 personas tuvieron que cargar una vara sobre sus hombros y de la vara pendía este racimo de uvas, así tan grande era. Van, verifican, miran, vuelven, y de las 12 personas que habían ido, y como dije, cabezas de tribu cada uno, o sea, no eran gente simple, sino que tenían alguna jerarquía dentro de ese cúmulo de seres humanos, 2 de ellos hablan en favor de lo que vieron, y 10 de ellos hablan en contra de lo que habían visto. Y acá mucha gente se hace preguntas. ¿Por qué, habiendo visto lo que vieron, relatan cosas que son negativas respecto de la tierra? Y muchos hablan del miedo, muchos hablan de lo que implica ir a lo nuevo, muchos hablan de, como está escrito en el texto, que los que relataron aspectos negativos de ese lugar hablaban que había gigantes,
hablaban de que había lugares que estaban custodiados por murallas, y tal vez nada de ello habían visto. Y 2 hablaron positivamente de ese lugar, y no solamente hablaron positivamente de su lugar, sino que le dieron aliento a todos los demás que hablaban negativamente, a tal punto que dijeron: vamos a poder conquistar ese lugar. De las 2 personas que hablaron positivamente en favor de la tierra, mejor dicho, 2 de las 2 personas, uno es Yoshua bin Nun, que es el lugarteniente de Moisés hoy, y Caleb ben Yefuné, que es el segundo que está junto con Yoshua hablando positivamente. Yoshua, o Josué, el libro de Josué es el primer libro que sigue al Pentateuco. En la Biblia tenemos el Pentateuco, y el libro que le sigue es Josué, que es la historia de este joven señor, o de este hombre, que será designado por Moisés. En el libro de Números está ello, está designado por Moisés para que lo continúe. Precisamente algo que está escrito y que es, en mi opinión personal, maravilloso, es cuando Moisés le habla a Dios y le dice que designe a alguien, a alguna persona, para que cuando él desaparezca, que pueda ser capaz de conducir a la gente y sobre todo conducirlos a la guerra, que los lleve a la guerra y que los traiga vivos de la guerra. Situación esta que también es digna de análisis. Estamos hablando de una época en la cual el trato entre los lugareños era a través del combate. La guerra era una manera de convivencia. La guerra era una manera de que aquellos que iban a ser expulsados de su tierra se defendían y se peleaban con aquellos que querían ingresar. Nosotros sabemos, porque está escrito en el Pentateuco, que Dios le hizo la promesa a aquellos seres humanos de que iban a ingresar a la tierra de la cual manda leche y miel, pero que estaba ocupada por gente. Había distintos grupos de gente, distintas tribus, distintos pueblos, que ya ocupaban ese lugar que Dios le había prometido a los que salieron de la esclavitud. Quiere decir que si yo voy a entrar a un lugar donde ya hay gente, el que está habitando ese lugar seguramente se va a defender para que no lo expulsen. Y si ello ocurría, obviamente había guerras. Esas guerras debían ser dirigidas por alguien. Si Moisés desaparece, alguien debía seguir en su lugar para conducir a esa gente y poder guerrear y poder conducirlos y poder ser, para usar una terminología de hoy, ese general que conduce a la tropa para que ganen la guerra. Yoshua bin Nun, es decir, el lugarteniente de Moisés, que cuando volvieron a inspeccionar la tierra prometida, habló en favor de la tierra, ese es el que conducirá al pueblo una vez que Moisés desaparezca. Y ese señor recibe el mandato de Moisés. Moisés, hay una ceremonia, está escrito en el libro de Números, hay una ceremonia delante del pueblo, delante del sumo sacerdote, en donde Moisés le transmite a Yoshua su capacidad de dirección. Eso también está en el libro de Números. Tenemos en el libro de Números, si no me equivoco, la muerte de la hermana de Moisés. Moisés muere, Miriam muere y es detallado en el libro de Números. También muere su hermano Aarón. Ambos son de alguna manera, a ver cómo digo la palabra, sepultados por el pueblo. Y luego también, si no me equivoco, en el libro de Números, si bien en el final de Deuteronomio está,
Pero ya en el libro de Números también se le va anticipando a Moisés que va a llegar el día de su desaparición. Hay situaciones que son detalles en el libro de Números, que son enseñanzas, que son muy simpáticas. Uno de los relatos que está en el libro de Números tiene que ver con un mago, con un rey, Moisés, y que tiene que ver con precisamente interpretaciones. Había un rey que se llamaba Balac, que le tenía miedo a la gente que conducía a Moisés, porque había recibido noticias de que era un pueblo que estaba guiado por Dios, que Dios los cuidaba, que Dios les daba todo, y tenía miedo que de alguna manera lo quisiesen conquistar también a él. Entonces, para ello, en lugar de salir a guerrear con esa gente por el temor que tenía, sabe de la existencia de un mago que era capaz de decir cosas y que se cumplía todo lo que él decía. Es decir, si decía alguna bendición en favor de alguien, se cumplía, y si decía alguna maldición en contra de alguien, también se cumplía. Es entonces que nos relata el texto bíblico que Balac manda a buscar a Bilam, para que Bilam, y creo que en el castellano está como Balam y no Bilam, para que Bilam maldiga a el pueblo de Israel. Y es entonces donde hay muchas preguntas para hacer, como por ejemplo la importancia, el valor y lo significativo que es la palabra. ¿Cómo puede ser que un rey guerrero no le tenga confianza a sus propias armas y no le tenga confianza a su propia gente? A tal punto que en lugar de ello va a buscar a alguien que usará la palabra, es decir, la maldición. Lo manda a buscar para que maldiga al pueblo de Israel. Se deduce como interpretación cuán valiosa es la palabra, cómo utilizamos la palabra en el día de hoy, qué sentido le damos a la palabra, qué valor tiene la palabra en el día de hoy. Lamentablemente la palabra en el día de hoy está muy deteriorada y su valor muy disminuido, pero este texto bíblico nos enseña a revalorizarlo y tomarlo en consideración, a tal punto que relata el texto bíblico que cuando Bilam ya acepta ir a donde está el rey Balac, porque en principio no había aceptado, se sube, o sea, se monta arriba de su burra y va al encuentro del rey. Y en el camino se le presenta un emisario de Dios que precisamente él no lo ve a ese emisario de Dios, no obstante ser un mago, pero sí lo ve la burra. Y eso ocurre 2 o 3 veces, y que como se detiene la burra y de alguna manera no sigue su camino tal como correspondía, Bilam la quiere matar, y ella ahí, el texto bíblico hace que la burra hable. Y la burra le habla a Bilam y le dice: ¿por qué me estás pegando si yo no te estoy haciendo nada? Y ahí se da cuenta Bilam que había un emisario de Dios que estaba delante de la burra, que él no lo había visto. También enseñanza. ¿Cómo puede ser entonces que un animal, que un cuadrúpedo, vea lo que no es capaz de ver el ser humano? ¿Y cómo es que la burra habla? ¿Por qué habla? Esas posibilidades que tiene, o sea, seguramente alguno lo habrá visto, algún que otro animal que no tiene palabras para decirnos, pero a través de su actitud, a través de sus gestos, se da a entender de alguna que otra situación anómala, alguna que otra situación diferente a la que estaban viviendo, y está informando al ser humano de esta situación. Es decir,
darle bolilla también a lo que los animales nos dicen. El resto es que Bilam, en lugar de maldecir al pueblo de Israel que estaba ahí, Dios le hace salir de su boca solo bendiciones. Y es entonces que de nuevo hay una enseñanza para nosotros, la importancia de la palabra, la importancia de lo que pensamos y decimos, y saber que en definitiva somos conductos de la voluntad de Dios que nos dice qué hacer y dejar de hacer. También eso está desarrollado en el libro de Números y otros acontecimientos que tienen que ver con el libro de Números, tienen que ver con, de nuevo, el clamor de la gente que le pide agua a Moisés. Y acá Moisés comete el gran error de su vida. Yo suelo decir que Moisés es el gran servidor de Dios, pero al mismo tiempo es el gran obediente de Dios. La única virtud que el texto bíblico le menciona a Moisés es su humildad. Ninguna otra. Fue el más humilde de todos los seres humanos, no obstante haber hablado con Dios cara a cara. Pero en este caso en particular se equivoca y comete un error que más de una vez cometemos muchas veces los seres humanos. ¿A qué me refiero? El pueblo clama por agua. Otra vez le piden agua a Moisés. Moisés se dirige a Dios a preguntarle, and now what, como decía la propaganda, y Dios le dice, toma la vara, y después yo voy a explicar qué es lo que dice el texto, y yo ahora voy a decir qué es lo que Moisés sintió y o pensó como consecuencia de lo que Dios le está hablando, y es mucho de lo que hacemos nosotros los seres humanos. Dios le dijo, toma la vara, háblale a la roca, y de la roca saldrá agua. Moisés, en mi opinión, no escuchó todo lo que Dios le dijo, sino que cuando Dios le dijo, toma la vara, él supuso que lo que va a decirle Dios ya lo sabe. ¿Por qué? Porque en la vez anterior, cuando Dios le dijo, toma la vara, pégale la roca y saldrá agua, él supuso, sin escuchar todo lo que Dios le dijo, él supuso que, dado que le dijo, toma la vara, lo que sigue ya lo sé, le pego a la roca y chao. Y no lo escuchó. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la vara, le habló a la gente. ¿Y qué le dijo? Rebeldes, ¿acaso de esta roca vamos a sacar agua? Y le pegó a la roca y salió agua. Como consecuencia de esto que él hizo, y según mi opinión puedo estar equivocado, pero es la única vez que hace algo per se, hace algo que no es el cumplir con lo que Dios le dice. Hizo lo que a él se le ocurrió, hizo lo que él quiso y le salió el tiro por la culata. A tal punto que como consecuencia de esa su actitud, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces alguien se pregunta, si bien el texto lo dice, ¿por qué motivo Dios le da un castigo, para decirlo así, una pena tan grande por lo que hizo, si después de todo lo que hizo no es tan grave? Y el texto dice, ¿por qué le ocurrió eso? Dios quería volver a mostrarle a aquellos seres humanos, que ya eran algunos de ellos muy nuevos, porque habían nacido en el desierto, precisamente uno de los tantos milagros que Dios era capaz de hacer. ¿Por qué? Porque esa gente que estaba ahora con Moisés, supuestamente eran los hijos de aquellos que salieron de la esclavitud, que nacieron en el desierto, y todos los milagros que Dios hizo antes, ellos no lo habían visto porque no habían nacido aún. El objetivo de Dios era mostrarle a esa gente
que Dios es capaz de hacer milagros. Y Dios quería eso, y Moisés no le dio la oportunidad. Moisés no le dio la oportunidad a Dios para mostrarle a la gente que hablándole a una roca, iba a salir agua. Motivo por el cual, por no haber cumplido con la voluntad de Dios y por evitarle a Dios la posibilidad de mostrar nuevamente un milagro ante la gente, él no entra a la tierra prometida. Hay muchas preguntas para hacer, hay muchos motivos para analizar. ¿Por qué motivo Moisés no entra a la tierra prometida? Si después de todo, después de haber caminado durante 40 años en el desierto conduciendo a la gente, no hizo nada tan terrible como para no poder entrar a la tierra prometida. Y muchas veces hay respuestas a todo eso. Uno hace muchos esfuerzos, se dedica muchas horas y mucho tiempo a muchísimas cosas para lograr algo, y al final lo que busca lograr no lo llega a ver, sino que lo ve otro, y eso tal vez sea una enseñanza respecto de por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Estos relatos del libro de Números tienen que ver con lo que vivió Moisés durante su caminar por el desierto, donde también vivió una situación de, no sé cómo decirlo en forma no tan bruta, una serruchada de piso. Hubo un motín en contra de Moisés. El motín estaba dirigido por un señor que se llamaba Korach, o Korach, depende cómo está traducido, que se presentan delante de Moisés, él y 200 personas más, y le dicen a Moisés: ¿por qué motivo sos vos el que conduce a la gente? Porque cualquiera de nosotros podemos ser los que conducen a este público. Y la realidad es que era más o menos cierto, pero con una pequeña diferencia. Moisés fue designado y elegido por Dios. No fue elegido por elecciones, ni fue designado por un grupo de seres humanos que eran sus adictos. No. Moisés fue designado por Dios, y ese es uno de los tantos errores que comete este hombre Korach, que pretende ocupar el lugar de Moisés, y no solamente el de Moisés, también ocupar el lugar de su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, porque fue Aarón el primer sumo sacerdote que hubo en esa comunidad. Y es entonces donde ocurre algo muy simpático, muy doloroso, en donde Moisés hace hacer una prueba con los bastones que ellos llevan, con las varas que ellos llevaban como si fuesen su apoyo, a ver que cada uno deposite o ponga la vara en un determinado lugar, a ver cuál florece y cuál no. Y obviamente las varas que ellos depositan no florecen, porque es una señal. Y ahí aparece algo muy terrible, que es: se abre la tierra. El famoso concepto de tierra, trágame. Ese concepto aparece en la rebelión de Korah y su gente en contra de Moisés, en la cual la pena o el castigo, o como querramos llamarlo, de aquella época, era que desaparecen, el tierra trágame es una desaparición, desaparecen Korah y su gente. Y como para concluir, me acuerdo, entre otros pasajes de la Biblia, de una historia de 4 mujeres, que es posterior a la historia de Korah. Esas 4 mujeres, 4 o 5, no me acuerdo, son mujeres que muestran el coraje que tiene la mujer. En esa época la mujer era la que atendía al varón. Se presentan delante de Moisés, que Moisés estaba repartiendo las tierras se repartían a los varones, y de acuerdo a la cantidad de gente que tenía cada tribu. A la tribu que tenía más gente se le daba
extensiones de tierra más grandes y así sucesivamente respecto de los que tenían menos gente en la tribu. Se presentan estas mujeres y le dicen a Moisés: papá no tuvo hijos varones, papá tuvo hijas mujeres, y si nosotros no vamos a recibir herencia en la tierra tal como vos estás repartiendo, el nombre de papá desaparece y papá fue un cumplidor y papá no estaba dentro de aquellos que hicieron rebelión contra ti, es decir, no estaba con la gente de Córah. El planteo que hacen las mujeres es muy correcto y Moisés toma el requerimiento o el reclamo de esas mujeres, va y le pregunta a Dios qué hacer. De nuevo nos muestra un Moisés que es capaz de decir no sé, cosa que sería bueno que más de uno hoy lo dijese, esto no lo sé. Moisés no le sabe contestar, va, le pregunta a Dios y Dios le dice: las hijas de Tzelafhat, que así se llamaba el papá, tienen razón. Entonces, dale una porción de la tierra a ellas para que el nombre de su papá no desaparezca, y como consecuencia de ello, esta actitud de las mujeres hace que se cambie el texto de la Torá, que se cambie la ley, a tal punto que después dice que estas mujeres que reciben la tierra no se pueden casar con gente de otra tribu, se tienen que casar con gente de la misma tribu, porque si se casase con gente de otra tribu, estaría repartiendo la tierra de una manera incorrecta e indebida. Y también nos enseña el coraje de las mujeres, el presentarse ante quien corresponde, en lugar de estar hablando chismerío por cualquier lado, van delante de Moisés, que es quien les debía resolver el problema, se lo plantean correctamente, no hacen huelga, no hay piquetes, y obtienen lo que ellas querían. Y eso también está relatado en el libro de Números y es una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Si querés algo, andá a donde corresponde, pedilo y esperá que te den la respuesta. Seguramente, si lo que pedís es correcto o adecuado, seguramente lo vas a lograr. Y como son las horas que son, taza a taza, cada uno para su casa.